a ver este lugar. Miren, estoy en el mero corazón de la Sierra de Guerrero. Vamos a la cocina económica El Barro, porque acuérdense que nosotros somos pobres, no somos ricos, no somos turistas, nosotros venimos a trabajar, a vender, entonces tenemos que comer en lugares pobres. Se viene a trabajar, no a cotorrear, y por eso no he hecho video. Amigos, hoy les quiero enseñar una cocina, un buen ejemplo de emprendimiento en estos lugares, en cualquier lugar del país, del mundo. Si tú tienes ganas de sobresalir, de hacer un negocio, este es un buen ejemplo y les voy a enseñar por qué. Es una cocina chiquitita a la orilla de la carretera y bueno, vean, hay muchos carros. Todos estos carros que están aquí parados no están aquí estacionados nada más, vinieron todos a comer. Entonces, vean, esta es la cocinita, vean, no tiene nada así como que digamos la gran infraestructura, sin embargo, pues hay un chingo de clientes, demasiados clientes. Yo me pedí un pozole acá, un pozolito chingón. Vamos a poner su picantito, vamos a poner su pimienta. Ah, no, es pimienta, orégano, carnal, se llama orégano. Ahora ya le echamos su orégano, su tapita acá también. Su cebollita que no puede faltar, compadres. Guáchense el ritmo, el sabor. Hasta se me está haciendo agua en la boca, caray. Ahora le echamos su limoncito. Ya parezco a la Panky. ¿Qué pasó, Panky? Falta aquí su aguacatito, miren, por eso me trajeron este aguacate. Así. Todo revueltito. Así. Ahí está. Este es el pozole blanco de Guerrero. ¿A qué sabe? Me quedó rico, pero muy picoso. Pues está bueno. Vamos a darle, amigo. Vamos a entrarle. Después de comer vinimos nos vamos hacia arriba, vamos a un lugar que se llama El Tejocote, al municipio de Malinaltepec, Guerrero. Estamos precisamente en la colonia Constitución y allá abajo toda la ciudad de Tlapa. Este es el libramiento, el que está acá. Es el libramiento en donde ayer me fui a tomar una foto que a lo mejor subiré un día de estos. Y pues nada más. Disfruten esta bella vista, vean. Cinturón de seguridad siempre, por si las dudas. Saben que siempre en los accidentes el que se muere es el copiloto y pues que no me quiero morir el día de hoy todavía. Pues bien, habiéndonos asegurado, vámonos al Tejocote, amigos. Paramos un cachito acá porque nos pedimos tres memelitas, 2 memelas de frijolito. Miren, ahí las están preparando las señoras. Están preparando las memelitas. Ándale. 15 pesos y una para que comas. Ah, muchas gracias. Miren, muchas gracias, que esté bien. Sacaron las memelotas, miren. Ah, no les dije que traigo la playera del changuito malo. Esta playera, si la quieren conseguir, la venden ahí en Cuidado con el Perro. Ya ven, publicidad gratis, chavos. Una memelita es así, como son diferentes, aquí no le echan salsa encima, sino que la abrieron y le echaron ahí la salsa. Le echaron salsa de molcajete, papá. Entre que pica, entre que está caliente, me estoy quemando la mano, pero está muy buena la memela, la verdad. Esto me hizo extrañar mi rancho, que ya voy a estar haciendo un video sobre el Día de Muertos el próximo 2 de noviembre. Yo creo que el video se sube como el 5 más o menos. Mientras, a disfrutar mi memelita, chavos. Ya sabes, pica o no pica. No pica. Te lo vendo, te lo compro, te lo pago. Esto es vida. Ay, no les dije. Oigan, nomás de los cumbiones. Es que aquí mi carnal es fanático a la cumbia sonidera, pero a la cumbia sonidera poblana. Este grupo, el grupo Super T. Si algún día uno de los Super T pues ve esta música, vean, aquí tienen un fanático, chicas. Sí, miren, valen 10 pesos los sombreros, pásame 10 pesos. Miren, les voy a enseñar cómo son los sombreros de acá. Sin regateos, 10 varitos. Es como si me chingara 2 cigarritos, hermano. Un sombrerito acá, miren. Para que no luego anden diciendo ahí, compra mexicano, consume lo local. Mejor, en vez de andar publicando, mejor cuando veas a una señora así, pues cómprale. Les digo, yo que también soy comerciante, yo que también todos los días me chingo en las calles vendiendo, y pues se siente bonito cuando no te regatean. Miren, vamos a describir la calidad de ese sombrero. Vean cómo está tejido a mano. Ahorita la señora creo que me la vendió a buen precio, incluso
pues se me hizo muy barato. Pues una vez le pregunté a una señora y le dije, ¿cuánto cuesta? Me dijo, 70 pesos. Pero yo pensé que costaba 70 pesos un sombrero. Dije, no, pues está bien. Y no, costaba 70 pesos una docena de estos sombreros, caray. Entonces te pones a pensar cuánto les cuesta hacer tan solo un sombrero de estos. Yo creo que a lo mucho se hace un sombrero al día, y si no es que hasta menos, ya máximo, si yo creo que ya tienen experiencia, 2 sombreritos al día. Pero entonces te pones a pensar ganando mínimo unos 12, que ganan como 15, entre 15 y 30 pesos diarios. Ese es el salario mínimo de estos lugares. Entonces ayudarlos comprándoles sus productos es lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos mexicanos, que somos todos. Y pues bueno, me quedo con ese sombrero. Vean, me veo chingón. Ya estamos en el Tejocote. Aquí sí pega el frío. A lo que vine a este lugar es que un familiar mío, pues vinimos a visitar a su familia, ahí de mi hermano. Una curiosidad de acá es que vean las casas, los tabiques de las casas están hechos con puro barro. Ya es un poquito noche. Ahora vinimos a conocer la iglesia, la capilla, pero ya ni me veo bien. A ver, ponle luz. Creo que ya no se ve mucho. A ver, voy a poner luz también. No se ve nada, pero oigan, nada más oigan el sonido. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbanse a mi canal! ¿Ya escucharon? Esta es la capillita a la que venimos a conocer. Pero lamentablemente, vean, no sé qué tiene que ver que siempre tengo la mala suerte de que quiero entrar a alguna capilla, alguna iglesia, siempre está cerrada, y ahorita no es excepción. Miren, también está cerrada esta capillita. Pero bueno, vamos a ir a la capilla provisional que tienen aquí atrás. Vamos a ir a ver este lugar. Miren, estoy en el mero corazón de la Sierra de Guerrero. Ellos hicieron. Todos los que estaban, todo es una sola familia. Esta es la capilla provisional, ¿eh? Y ahorita que ya terminaron de construir la iglesia, la que está allá, ahí van a pasar las mesas, las banquitas. Obviamente les van a hacer falta muchas más bancas, porque sí, la iglesia está algo grande. Y bueno, aprovecho para una amiga muy religiosa que se llama Adriana, la maestra Adriana, un saludo. Ahí estamos, pues para que conozca la religión en esta parte de México. Ya pasando de la iglesia, ahora vine a conocer la flor de tila. No sé si han escuchado que luego dicen, vamos a echarnos un tecito de tila. Bueno, pues este es el fruto. Nada más que lo cortan así, no sé si esté ya maduro, pero lo cortan así. Después de los 3 días, me cuenta mi hermano que se abren. Esto se toma como en tecito y es un té relajante. A la gente que conoce de esto, pues no va a dejar mentir. Yo no lo conocía, sinceramente, es la primera vez que lo estoy viendo. Y miren, por ejemplo, aquí ya está la flor. A ver si puede enfocar un poquito más. Si enfoca, no. Esta es la flor de tila, miren. Ahorita ya no voy a poder hacerles unas tomas. Sí. Y ahora esta es la flor seca. Aquí está como su proceso. La flor, esta tila cerrada. Aquí cuando ya se abre la flor. Y aquí ya cuando se seca. Se supone que esta es la que se echa en agua caliente. Y pues ya se toma el tecito, amigos. Nada más les quería enseñar. Ya son como a las 8 de la noche. El lugar en donde estoy es más o menos un bosque de pino encino. Ya está totalmente oscuro por lo mismo de la neblina. Y bueno, amigos, ya me despido. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que pues voy a estarles subiendo video cada que se pueda, para que ustedes se entretengan un rato. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando yo suba video. Igual, si quieren seguirme en mis redes sociales, en donde estoy como @melmoraoficial, búsquenme. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video, amigos. Cuídense, yo soy Mel Mora. Nos vemos. En la cámara está Iris.